especialista, Daniel Arroyo. Buenos días, Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social, también titular hoy de la Red de Protección, ¿no? Exactamente. Bueno, 9,3% la desocupación según los nuevos datos del INDEC. Este es el número frío, el porcentaje frío. ¿Qué es lo que le preocupa de esto? Lo primero es que acá hay un parate de la actividad económica. Se paró la construcción, el textil, el comercio y la metalmecánica. El 9,3 significa que hay gente que perdió empleo, personas que estaban trabajando y se quedaron sin empleo en estos últimos meses. A este dato hay que agregarle un segundo, que es el más de 11% de subempleo, de gente que trabaja menos horas de la que quisiera. El que tenía horas extras y se pararon, o la fábrica trabajaban 8 horas y trabajan 6, o el que hace changas, que tenía changas 5 veces por semana y hoy tiene 3. Es decir, no solo el problema de gente que se quedó sin trabajo, sino que gente que trabaja menos de lo que quisiera, está subempleada. Y en tercer lugar, que el problema está en el conurbano bonaerense, en Rosario, en Córdoba, en los grandes centros urbanos, donde el parate de la construcción y el textil hace que mucha gente esté complicada. Lo objetivo es que empeoró la situación social. El tema changas, usted señala el tema changas, es una palabra que escuchamos que se repite mucho. Aquellos incluso que tienen planes sociales dicen, bueno, vivimos de la changa, porque con la changa llegamos apenas a 6.000 pesos, 7.000 pesos por mes, el límite de la indigencia prácticamente. ¿El tema changas es tan importante para, sobre todo en sectores de los grandes centros urbanos? Es 1 de cada 3 trabajadores. La Argentina es un país de complemento. El que tiene un plan social, además pinta una casa, arregla algo. El que es remisero, además hace otra cosita, una changuita del fin de semana. Cuando se para la construcción del textil, aumenta la pobreza. Lo que ha pasado acá es que se ha parado la actividad económica y eso lo que genera es párate de las changas. Si uno va a un barrio hoy del conurbano bonaerense, va a haber gente en la puerta de la casa sin nada que hacer. Quiere decir que no hay changas. Si va al almacén de ese barrio, va a haber la tercer marca de gaseosa, la que no conoce nadie, lo que quiere decir que no hay plata. Es evidente que hay un problema serio. Hay más gente en los comedores comunitarios y para mí el dato más grave de todos los que se puedan dar es que por primera vez en muchos años bajó el consumo de leche. El consumo de leche en sachet bajó por primera vez en muchos años. Todas las madres saben que tienen que darle leche a sus hijos, las madres grandes, las madres chicas, las madres pobres, las madres ricas, todas saben que tienen que darle leche. Si baja el consumo de leche quiere decir que no hay plata. Claro, en su experiencia sobre todo lo que tiene que ver con desarrollo social, con los sectores más vulnerables, datos como este, que es muy interesante lo que señala de la leche, como un dato que quizá no se tiene en cuenta, o es al margen de esto, pero que marca, ¿qué otros datos, así, otros hechos de la realidad puntuales, marcan ustedes que estamos en una situación compleja? Lo primero y para mí muy determinante es que de la cantidad de empleos que se perdieron, casi la mitad es la construcción. La construcción es lo que derrama en la Argentina. Si hay 40.000 personas que se quedaron sin trabajo formal en la construcción, el peón de albañil, que es el que lleva los baldes, que trabaja en negro, se quedó sin trabajo. Lo primero es eso, que el parate de la construcción aumenta la pobreza. Lo segundo es que a mí me parece que el gobierno está mal orientado. El gobierno confía mucho en las inversiones externas. Dice, bueno, después del ajuste vienen inversiones, las inversiones derraman sobre el empleo. No va a pasar eso, porque en el mejor de los casos va a conseguir inversiones para minería, para soja, para el sector financiero, y el trabajo no está ahí, el trabajo está en la metalmecánica, en el comercio, en la construcción. Si el Estado no mueve las cadenas de producción, no va a haber trabajo en la Argentina. Me parece que no solo hay un problema de desempleo, un problema de falta de trabajo y de pobreza, sino que la orientación, creo yo, no es la correcta. Obra pública es una expectativa que tiene el gobierno para justamente mover ese sector. Sí, obra pública es un punto clave. Ahí hay que diferenciar. Hay argentinos que viven en el siglo XXI, argentinos que viven en el siglo XX y argentinos que viven en el siglo XIX. Si uno hace 2.800 kilómetros de ruta, es bueno para la Argentina, va a integrar a la Argentina, pero no va a conseguir un laburo un pibe que no tiene secundaria completa. Hay que hacer obra pública en gran escala, pero hay que hacer mucha obra pública de pico y pala, hay que hacer mucha obra pública de cordón cuneta, de veredas, de núcleos húmedos, de obras de saneamiento. Si no hay pequeña obra de infraestructura, no va a cambiar la situación del trabajo. Hay que combinar ambas. A mí me parece muchas veces que el gobierno ve muy claro la Argentina del siglo XXI, en qué podemos ser competitivos, en qué podemos competir con el mundo, pero no el resto, y el resto es la mayoría de los que viven acá. ¿Y en qué parte se equivoca? ¿En qué parte cree usted que el diagnóstico, porque el gobierno, si uno escucha, dice, a ver, estamos sincerando los números, estos son los números reales, no los que existían antes con el INDEC de Moreno, y lo que estamos viendo es que este es el pico, que tiende a bajar. Por el lado de los sectores sindicales dicen, no, nosotros creemos que esto está aumentando. ¿Cuál es su visión? Mi visión es que no hay nadie que esté demandando empleo, no hay sector, esto no es sectorial, no es que hay 3 sectores que andan mal y 2 que están empezando a generar empleo. No hay ningún sector que se esté expandiendo hasta ahora o esté generando empleo.
Con lo cual, si no cambia la política económica, va a ser raro que cambie la tendencia. Yo diría, el gobierno tomó una situación crítica de verdad, tomó un enfermo con 39 grados de temperatura, los últimos 4 años del kirchnerismo fueron muy mal. A ese enfermo con 39 grados de temperatura le metió un ajuste encima y le llevó a 41 grados. O sea, paró la actividad económica. Creo que lo que no interpreta bien el gobierno es el mercado informal de trabajo. Al gasista, al plomero, al carpintero, el que tiene trabajo en negro. Ese sector no aparece en un Excel, no aparece en ningún cuadro, porque tiene que ver con la vida informal de los grandes centros urbanos, pero es el que hace y mueve la economía cotidiana en los barrios. Ese sector se para cuando se para la construcción. Cuando ese sector tiene, lo que le pasa a los sectores informales, todo le sale más caro por la inflación, le entra menos plata por changa y entonces se endeudan. Toman crédito al 150 o al 200% anual en el prestamista del barrio. Lo que creo que no se está viendo es que aquí hay un sobreendeudamiento, un montón de gente pidiendo plata, no llegando a fin de mes, que en algún momento se va a hacer una bola muy difícil. Y esto es, ¿a partir de qué punto uno puede hablar del peligro de conflicto social? Hoy hay un fenómeno de implosión social, no de explosión. Hay conflicto, hay tensión, hay lío en la calle, pero más que nada la gente revienta para adentro. Implosión social quiere decir que el que no tiene laburo llega, se pelea con la mujer, con el hijo, el que no le encuentra la vuelta a la vida anda complicado. En cualquier barrio uno va a ver más tensión y más conflicto porque no hay plata, básicamente, y porque no alcanza. Esa es la realidad hoy. La misma persona que está mal quiere que al gobierno le vaya bien. El gobierno sigue teniendo expectativas, no es que quiere que a Macri le vaya bien, sino que quiere que esto funcione, no quiere volver a empezar, quiere que arranque de una vez. O sea, el gobierno se mantiene por expectativas, pero corre el riesgo de abusar de esa expectativa, porque lo concreto es que la cosa no está mejorando. Yo diría que hoy en fenómeno de implosión social, si la tendencia no cambia, se va a ir poniendo más espesa la situación social. No solo debería ser obra pública el gobierno, sino que orientar fuerte, por ejemplo, el tema textil. Si se tienta el gobierno con abrir la importación para bajar los precios, va a bajar los precios, pero hay un montón de gente que cose ropa en su casa, que trabaja a fazón para distintos talleres textiles, que se va a quedar sin trabajo y eso va a complicar por otro lado. Ahora, eso, sacando, no siempre los periodos históricos son iguales, obviamente, pero el tema de la importación ya lo vivimos en los 90, o sea, no funcionó. No. Y eso es lo que trae quizá una ficción de que vienen productos más baratos, pero es pérdida de empleo a un mediano plazo. Es pan para hoy y hambre para mañana. Genera un movimiento económico en un momento, pero después la complica. La sensación es que muchas veces se gobierna, los que gobiernan como si no hubieran leído un libro de historia. Están dispuestos a chocar de vuelta con una piedra que ya chocamos. Abrir la importación, abrir el mercado absolutamente no es una buena cosa para la Argentina, pero no por una cuestión ideológica, por una cuestión práctica. En la Argentina lo que genera actividad económica no genera trabajo. Uno puede tener funcionamiento de la minería, de la soja, del sector financiero, puede crecer el Producto Bruto Interno, puede la economía ir para arriba, pero igual va a haber 32% de pobreza y casi 10% de desocupación, porque estos sectores no trabajan ahí. El Estado tiene que orientar en infraestructura y en otras áreas, y tendría que haberlo hecho ayer, porque el parate de la economía es importante y de verdad está complicado. Lo que hemos visto de mucha gente yendo a buscar 2 peras o 2 manzanas, más allá de la situación y más allá de cualquier lectura que uno pueda hacer, hay un elemento clave y es que la gente no le alcanza la plata y si tiene chance de conseguir algo va a hacerlo porque no le alcanza la plata. ¿Cómo se traduce esto con su experiencia en el tema social? Sobre todo trabajó en una situación muy compleja que fue la provincia de Buenos Aires. Y cuando vemos que vamos a ver ahora una placa en la que hace referencia a los grandes centros urbanos, en lo que todo ya es inflación de 2 dígitos. ¿Cómo es la vida en un barrio? ¿Cómo es la vida del conurbano con una inflación, acá estamos viendo, vemos por ejemplo, partidos del Gran Buenos Aires, 11,2% de desocupación, y se acaban las changas y la subocupación. ¿Cómo se transmite esto? ¿Cómo se convierte este número en la vida cotidiana en un barrio del Gran Buenos Aires? En la vida cotidiana lo que pasa primero es que uno se va achicando, la gente se va achicando con los alimentos. Los sectores pobres gastan casi el 80% de su ingreso en alimentos y transportes. Cuando los alimentos suben y subieron más los alimentos que el general de la inflación, a uno le alcanza menos. Lo primero que se traduce es bajar la cantidad de alimentos, bajó el consumo de carne, bajó el consumo de leche, subió el consumo de harinas. En la vida cotidiana la gente está comiendo peor. Hay más gente en los comedores comunitarios. Uno va a un comedor comunitario hoy, hay más gente que lo que había antes y están comiendo peor. Efectivamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace un esfuerzo, está volcando más dinero en los comedores, está haciendo un esfuerzo para atenderlo, pero la verdad que el problema económico es de este estilo y la compensación, la política que se intenta compensar es muy pequeña. Hoy en la vida cotidiana las personas le alcanzan menos, hay más gente grande yendo a comedores comunitarios, hay menos changas y más deuda. Uno termina endeudándose y complicándose. El fiado.
Pero aparte del fiado, porque esta gente pero no solo vive el del fiado. El sistema financiero es parte del problema de la Argentina. El que tiene trabajo formal y tiene recibo de sueldo y tiene una tarjeta de crédito, cuando paga el mínimo le cobran el 60% de interés. Debajo de eso está el que va a la financiera, 100% de interés. Debajo de eso está el prestamista del barrio. Y debajo de eso está el que vende droga, que es el que tiene billete y termina dando. El que va bajando, va tomando crédito a lo que sea y como sea, y vive para pagar eso. Eso es muy complicado. Hay un fenómeno de sobreendeudamiento, de dificultades que no se está viendo. Yo creo que a ese mundo el gobierno no lo registra y no lo ve bien. Y no es que porque tiene un plan social se compensa. El plan social es una base. Si no hay changas, si no funciona la construcción y el textil, estos sectores se van a complicar cada vez más. ¿Y qué hacer? ¿Cuál sería la idea? Usted es integrante del Frente Renovador. A ver, hoy estuvimos justamente con la movilización que se había hecho de barrios de pie frente al Ministerio de Trabajo. Y lo que decían, lo que usted está señalando respecto de, tengo un plan social, decían 3.000 pesos con la cooperativa, lo que gano, 3.000 pesos, pero para llegar a 6.000, 7.000 necesito esa changa. Sí. ¿Cómo desde el lado oficial, del lado del Estado, ya se puede, no dando más dinero al plan social, sino mejorando esa changa, mejorando ese trabajo? ¿Hacia dónde apuntar? Lo primero que hay que hacer es masificar crédito a tasa bajísima del 5% anual de máquinas y herramientas. Acá necesitamos que el carpintero tenga una sierra circular, que el pibe que tiene un taller mecánico delante de la casa tenga el escáner de la computadora y la señora que cose ropa en la casa tenga la máquina de coser. Hay que masificar muy bajo, a baja tasa el crédito. Eso es política social que va a mejorar la situación y cambiar el sobreendeudamiento. Lo segundo que hay que mover la construcción. El Estado tiene que mover la obra pública, pero no el gran diseño de obra pública, sino la obra pública de núcleos húmedos. Hay que hacer saneamiento. Una ventaja de la Argentina es que como estamos tan atrasados en infraestructura, tenemos mucho para hacer. Hay que mover ya, gran parte de los recursos tiene que volcarlo ahí, no creer que esto se va a acomodar, que el mercado va a hacer. Y lo tercero es que tiene que meterse con el tema de precios, la cadena de precios. Está claro que si el Estado mira de afuera, los precios suben y suben el alimento, tiene que tener un rol activo. ¿Qué va a pasar en los próximos años en Argentina? ¿Cuánta pobreza va a haber? Depende mucho de qué hagan la Secretaría de Empleo y la Secretaría de Comercio. Los dos lugares claves son si se crea empleo y si se controla la cadena de producción y la cadena de precios en Argentina. Ahí es donde debería poner el acento el gobierno, creo yo que no lo está poniendo. En lo que hace la Secretaría de Comercio, uno lo ve con el tema, por ejemplo, de precios cuidados, el mantenimiento de lo que dijo el gobierno, pero en una parte que en su momento funcionó, no para eliminar la inflación, pero sí ayudaba un poco. Ahora, ahí ¿cree usted que lo que está faltando es el rol del Estado para controlar eso? O sea, el rol del Estado para controlar el tema de los precios, para controlar que se cumpla, que el empresariado cumpla esto. El Estado tiene que estar en el medio. Si el tambero vende el litro de leche a 3,40 pesos y llega a 25 a la góndola, hay un problema. Estamos hablando de leche, lo básico para consumir. Ahí hay un problema serio. El Estado tiene un rol ahí. Que el gobierno anterior se haya pasado de rosca con el Estado, que el secretario de Comercio del gobierno anterior pensaba que con un revólver sobre la mesa podía controlar el sistema de precios, no quiere decir que no hay Estado. El Estado tiene un rol clave. A mí me da la impresión de que si no cambiamos, si no le damos un rol activo al Estado para controlar los precios y para mover la construcción y el textil, no va a cambiar la situación. Eso hay que hacerlo ya. La situación de verdad está crítica, venía complicada, se complicó más. Y estamos hablando de tarifas, de vida cotidiana difícil, sobre bolsillos de familias que ya los tienen vacíos. Habría que ponerle más atención de verdad al tema social. ¿Esto cree que está influyendo también en el tema de inseguridad? Sí, en un plano. La inseguridad en términos de las bandas armadas, de los delitos, de los desarmaderos, no, eso tiene una estructura. Ahora sí la vida cotidiana, la implosión, la conflictividad cotidiana hace que todo esté más tenso y que todo esté más difícil. Eso es así. Y se agrega un dato, que hay un nuevo sujeto social en Argentina que es el que vende droga. Uno va a un barrio, va a encontrar una maestra, un gasista, un plomero que vende droga. Que vende droga gana más, es el que le va mejor. Hay un nuevo modo de ascenso social que también genera violencia en Argentina, que es el que vende droga. Esa vida de inseguridad cotidiana se está complicando y a más problema social, más vida cotidiana difícil. Y ese que vende droga de pronto se convierte en alguien que, como usted dice, de pronto se convierte en el que ayuda, ¿no? El que ocupa un rol de que tiene que ocupar el Estado, ¿no? El que ayuda, el que da plata, el que da un préstamo.
Y queda la gente enganchada en eso. Primero es el que ayuda, porque cuando en el jardincito del barrio necesitan conseguir un micro para ir de excursión, es el que tiene billete. Segundo es el que termina dando crédito. Claramente es un actor social. Lo bueno de la Argentina es que, a diferencia de las novelas colombianas, eso no genera fascinación en los jóvenes. Los jóvenes llegan ahí no porque estén fascinados, sino porque buscaron por 20 lugares, fueron chocando, no tuvieron ninguna chance y terminaron en esa situación. Pero en realidad la Argentina es un país donde la gente quiere trabajar, quiere que le vaya bien, busca la vuelta. El tema es que se cierran todas las oportunidades y ahí es donde está la dificultad. De esta situación en los centros principales, uno ve, por ejemplo, el Gran Rosario. El Gran Rosario es un lugar que justamente lo que usted está señalando se nota mucho, ¿no? El tema del crecimiento del narco en el Gran Rosario y el crecimiento de desempleo, ¿no? Son las dos cosas que están yendo de la mano. Sí, acá en el Gran Buenos Aires vivimos 12 millones de personas. O sea, cuando dice el Gran Buenos Aires, estamos hablando de casi un tercio de la población del país. El caso de Rosario y también del conurbano bonaerense, respecto al narcotráfico, estamos en una tercera etapa. La primera etapa es el aumento del consumo, se consume más alcohol y más droga. La segunda etapa es que el que vende droga gana más que el que trabaja, es un sujeto más que está en el barrio. Y la tercera es el dominio de territorios. Uno dice, en este barrio no se puede entrar porque está tal grupo, en este otro barrio no. Eso es en gran medida la tendencia en los grandes centros urbanos. En el conurbano todo está más complicado porque vivimos mucha más cantidad de gente. Daniel Arroyo, muchísimas gracias por venir a Crónica. Un gusto. Muchas gracias. Y seguimos en Crónica de la siguiente manera.